¿Alguna vez sentiste que lo único que alguien te dio fueron migajas y aún así no pudiste olvidarlo? En un mundo donde el amor se mide por lo que recibimos, parece inconcebible que alguien pueda marcarte para siempre con tan poco. Pero la Biblia nos revela una verdad distinta. En Marcos 14:9, Jesús declaró: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estas palabras fueron dichas sobre una mujer que solo derramó un perfume, un simple acto, pero con un corazón entregado. Hoy exploraremos por qué, incluso si solo diste migajas, Dios no podrá olvidarte. Te mostraremos cómo lo pequeño, cuando nace del amor verdadero, se convierte en eterno ante los ojos del cielo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, aunque el mundo te haya subestimado? En una habitación llena de hombres que lo criticaban, una mujer se acercó en silencio, cargando un frasco de alabastro con un perfume costoso. No dijo nada, no pidió nada, solo se arrodilló, rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos la miraron con desprecio, otros la tacharon de exagerada, e incluso hubo quien pensó que aquello era un desperdicio. Pero Jesús no. Él detuvo el momento, calló las voces y dijo algo que resonaría por los siglos de los siglos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Marcos 14:9. Aquel acto, que para todos fue solo una escena insignificante, se convirtió en un memorial eterno. ¿Por qué? ¿Qué hizo diferente esta mujer? ¿Qué había en esas gotas de perfume que causaron tal impacto en el corazón del Hijo de Dios? Lo que para otros eran solo migajas, para el cielo fue una ofrenda pura, una declaración de amor incondicional. Esa es la esencia de lo que exploraremos en esta primera parte. Porque quizá tú también diste algo que nadie valoró. Tal vez ofreciste tu corazón, tu tiempo, tu fe, tu esfuerzo, y solo recibiste migajas. Tal vez diste todo lo que tenías y en respuesta te devolvieron la espalda. Pero Dios no lo olvidó, y eso lo cambia todo. El relato de esta mujer, recogido en los evangelios, nos revela uno de los secretos más poderosos del reino de los cielos. No es la cantidad lo que Dios honra, sino la intención. No son las multitudes las que garantizan la memoria eterna, sino el corazón genuino que se derrama ante Él. Aquel frasco de perfume era costoso, sí, pero lo que realmente tocó a Jesús no fue su precio, sino la manera en que ella lo entregó. No fue una ofrenda impulsada por el reconocimiento, sino por el amor. No fue una estrategia, fue una rendición. En aquel gesto silencioso había una historia no contada. Detrás de cada lágrima que cayó junto al perfume había una cicatriz, una pérdida, un arrepentimiento, un anhelo. Y Jesús lo vio todo, lo comprendió todo, no necesitó explicaciones, porque el lenguaje del corazón es perfectamente audible para Él. En Lucas 7:44-47 encontramos un detalle más de esta escena. Jesús, señalando a la mujer, dijo: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Lo que conmovió a Jesús no fue el protocolo, sino la pasión. No fue la apariencia, sino el alma expuesta. Y es aquí donde esto nos toca profundamente, porque todos en algún momento hemos sido esa mujer. Todos hemos amado más de lo que recibimos. Todos hemos dado algo, una palabra de aliento, una ayuda económica, una oración, una entrega total, que fue ignorada o subestimada. Todos tenemos memorias de momentos en los que lo dimos todo y sentimos que no sirvió de nada. Pero el cielo no funciona con los criterios del mundo. Dios no olvida, Dios registra, Dios honra lo que el mundo descarta.
El libro de Malaquías nos da una imagen conmovedora de esta verdad. En Malaquías 3:16 se lee: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro en el cielo que recoge lo que hiciste en secreto. Tu fidelidad, tus lágrimas, tus renuncias, tu perseverancia, todo está escrito. Aunque nadie lo vio, aunque no hubo aplausos ni gratitud, Dios lo apuntó. Y cuando Él recuerda, el olvido deja de tener poder sobre tu historia. Hay momentos en los que nuestra entrega parece caer en el vacío, cuando después de darlo todo en una relación, solo queda el silencio. Cuando luego de años sembrando en una familia, en un ministerio, en una causa, lo único que recibimos es ingratitud o indiferencia. Y el alma se quiebra. La pregunta aparece: ¿valió la pena? Pero en esos momentos, Dios te responde con historias como la de esta mujer. Te dice: sí, sí valió, porque yo lo vi, y lo que hiciste será contado por siempre. El perfume derramado fue absorbido por los cabellos, por la túnica, por el aire de la habitación, pero quedó impregnado en la memoria de Dios. En Hebreos 6:10 se afirma con claridad: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este versículo es un consuelo para los que han servido en lo oculto, para los que han orado por otros sin que lo sepan, para los que han perdonado en silencio, para los que han sostenido a otros cuando ellos mismos estaban rotos. Dios no es injusto, y si Él no olvida, entonces no hay acto pequeño, no hay migaja inútil, no hay amor perdido. Es fácil sentir que lo poco que damos no cuenta. En un mundo que valora lo grande, lo visible, lo que impresiona, dar desde la pequeñez parece irrelevante. Pero el reino de los cielos no mide como el mundo mide. Jesús mismo nos enseñó esto al observar a una viuda echando 2 pequeñas monedas en el arca del templo. Mientras otros daban grandes cantidades, ella dio todo lo que tenía. Y Jesús, conmovido, declaró en Lucas 21:3-4: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Te das cuenta? El cielo se detiene por una ofrenda que la tierra ignoraría. Las migajas de los hombres son tesoros en el reino. Este principio no es aislado. Lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura. Una mujer sirofenicia se acercó a Jesús rogando por la sanidad de su hija. Al principio Jesús guardó silencio, y cuando respondió, lo hizo con palabras que parecían duras. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella, con humildad, replicó: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. Jesús se asombró de su fe y le concedió el milagro. Lo que parecía una migaja se convirtió en sanidad. Lo que parecía un no fue el umbral de una bendición eterna. Porque cuando el corazón está dispuesto, aún una migaja basta para desatar el favor de Dios. Es importante que comprendas esto. No es cuánto das, sino cómo lo das. No es si los demás lo valoran, sino si lo hiciste con fe. Si sembraste lágrimas, paciencia, servicio o amor desde un lugar genuino, Dios lo vio y no lo olvidará. Tal vez entregaste tus mejores años a alguien que no supo apreciarte. Tal vez apoyaste a alguien que luego se alejó sin gratitud. Tal vez abriste tu hogar, tus recursos, tu corazón, y solo quedó el eco del vacío. Pero esas migajas fueron oro en las manos de Dios. Él construye historias eternas con restos, con lo que otros descartan, con lo que fue dado desde el quebranto.
La historia de Jesús alimentando a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces es otro recordatorio de este principio. Era poco, demasiado poco. Un niño, ignorado por todos, fue el portador de esa pequeña ofrenda. Pero en las manos correctas, esa escasez se transformó en abundancia. Y lo más impactante es lo que sucede al final. Recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Lo que comenzó como migajas terminó como multiplicación. Así es el Dios al que servimos. Uno que honra lo pequeño, lo que nadie ve, lo que nace del corazón. Y tú que diste lo que tenías aunque no fuera perfecto. Tú que amaste aunque no fuiste correspondido. Tú que sembraste aunque no hubo cosecha visible. Debes saber que Dios no ha terminado contigo. Lo que parece poco será contado como grande. Lo que diste en la sombra será iluminado, porque el cielo tiene memoria. Y cuando Dios recuerda, el olvido deja de tener la última palabra. La mujer del frasco de alabastro no escribió una carta, no predicó, no organizó una cruzada, no hizo nada de lo que normalmente asociamos con grandeza espiritual. Solo se acercó, lloró, se rindió y ofreció lo que tenía. Y eso fue suficiente, porque Dios no busca espectáculo, busca entrega. Y cuando la encuentra, la eleva, la inmortaliza, la honra. No te desanimes por haber dado más de lo que recibiste. No te sientas insignificante por haber ofrecido tu poco. Ese poco en las manos del Señor es más que suficiente. Ese amor que nadie valoró, esa fidelidad que nadie aplaudió, esa oración que nadie escuchó, está escrita en el cielo. Y un día será contada, porque cuando Dios recuerda, el mundo escucha, y cuando Él decide honrar, ninguna herida del pasado puede impedirlo. Este es solo el comienzo, aún hay más por revelar, porque si tú sentiste que solo diste migajas, lo que viene después te mostrará por qué Dios jamás podrá olvidarte. Hay momentos en la vida donde uno ama con toda el alma y sin embargo lo único que recibe a cambio es silencio. Amas, te entregas, sirves, oras, permaneces y al final lo único que queda es la ausencia. No hay palabras de gratitud, no hay gestos de reciprocidad, no hay retorno proporcional a lo que diste. Y lo más desconcertante es que lo diste todo sin esperar nada, pero aún así duele. Porque incluso el corazón más humilde necesita señales de que su amor no fue en vano. En las Escrituras hay un eco continuo que se repite en las vidas de los que se entregaron sin medida. Uno de los casos más conmovedores es el de Ana, la madre de Samuel. Durante años llevó la carga de la esterilidad, un estigma doloroso en su contexto social. Y cada año subía al templo en Silo con la esperanza de que algo cambiara. No pedía riquezas, ni reconocimiento, ni poder. Su anhelo era profundo, íntimo, casi inconfesable. Deseaba un hijo, pero no para sí misma, sino para consagrarlo al servicio del Señor. Aún antes de recibir, ya estaba dispuesta a entregar. Aquel nivel de generosidad espiritual, de renuncia anticipada, no fue comprendido por quienes la rodeaban. Incluso el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios no pensó lo mismo. En 1 Samuel 1:10-11 se describe su oración. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no esperaba que el niño viniera a llenar su vacío personal, sino a cumplir un propósito mayor. Esta disposición a dar más de lo que recibiría fue lo que activó la atención divina. Su entrega, silenciosa y total, fue vista en el cielo y premiada en la tierra. Muchas veces quienes más profundamente han sido llamados a dar, atraviesan estaciones en las que parecen ser olvidados. No porque Dios sea indiferente, sino porque Él mide con otra balanza. Hay ofrendas que no se validan por los resultados inmediatos, sino por el motivo del corazón. La entrega que supera la recompensa no se fundamenta en lo que se obtiene, sino en la fidelidad de haber obedecido. Jesús mismo vivió este principio.
Desde el inicio de su ministerio hasta el final, su vida fue una expresión constante de entrega desmedida frente a una humanidad que no siempre supo corresponder. Sanó a leprosos, dio vista a ciegos, liberó a oprimidos, multiplicó alimentos, restauró corazones, y aún así, muchos lo abandonaron. En Juan 6:66 se menciona que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A pesar de haber dado tanto, su recompensa fue el abandono. Pero no dejó de amar, no dejó de enseñar, no dejó de dar. Este tipo de amor que persiste sin retorno es la esencia del carácter divino. Es el tipo de amor que no se corrompe por la falta de reciprocidad. Es la fidelidad que permanece cuando los demás se desvanecen. En Isaías 53:13 describe al Mesías como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su entrega lo llevó hasta el límite del rechazo humano, pero fue precisamente esa entrega lo que produjo redención eterna. Quienes han sido llamados a amar más allá de lo que reciben suelen enfrentar soledades profundas, no porque estén fuera del propósito, sino porque están caminando en línea con aquel que también amó sin condiciones. Y eso, lejos de ser una señal de abandono, es una marca de elección. Hay una honra especial reservada para quienes siguen dando cuando las manos están vacías, para quienes siguen sembrando cuando la tierra no muestra fruto inmediato. El apóstol Pablo entendió esta dimensión de la fe. En 2 de Corintios 12:15 escribió a la iglesia: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Estas palabras no surgen de un corazón herido que reclama, sino de un corazón maduro que ha aprendido que el amor verdadero no espera pago. Pablo sabía que su entrega superaba lo que recibía, pero también sabía que Dios no dejaría que eso quedara sin recompensa. La entrega auténtica que nace desde un espíritu de obediencia y amor no siempre es comprendida ni celebrada. Pero en el reino de los cielos, lo que das sin esperar se multiplica en formas que trascienden tu entendimiento. Hay lágrimas que caen hoy y que serán la lluvia que fertiliza los frutos de mañana. Hay silencios de hoy que serán voces de honra en la eternidad. Porque Dios no es indiferente al dolor de quien ama más de lo que recibe. La historia del profeta Jeremías es también testimonio de esto. Fue llamado desde antes de nacer, enviado a proclamar la verdad en medio de un pueblo que no quería escuchar. Predicó, lloró, intercedió. Se le conoce como el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque sintió con intensidad el dolor de entregar sin recompensa inmediata. En Jeremías 27 expresa su carga con honestidad. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. A pesar de todo, no dejó de hablar, porque aunque su alma clamaba descanso, su espíritu sabía que la entrega no era en vano. A lo largo de las Escrituras, esta realidad se repite. La viuda de Sarepta que alimentó a Elías con su último puñado de harina, lo hizo sin saber si habría un mañana. El joven David, despreciado incluso por su propia familia, servía fielmente cuidando ovejas, mientras otros eran considerados. Esteban, el primer mártir cristiano, predicó con pasión hasta su último aliento, recibiendo piedras en lugar de elogios. Y sin embargo, en ese momento de entrega final vio el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie, recibiéndolo. Cada uno de ellos comprendió algo que transforma la manera en que entendemos la vida espiritual. No se trata de cuánto recibes, sino de a quién se lo das. Cuando lo que entregas es para Dios, ningún rechazo humano tiene el poder de invalidarlo. Cuando tu motivación es amar, servir y obedecer, incluso en medio del desprecio, el cielo toma nota.
y aunque la respuesta no llegue en el tiempo que esperabas, llegará en el tiempo perfecto, con la gloria que no perece. Romanos 8:18 nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no es solo una esperanza futura, es una garantía divina, es la respuesta de un Dios que no ignora la fidelidad de sus siervos. A veces esa recompensa toma forma en esta vida, otras se manifiesta en la eternidad, pero siempre llega. Y esto es lo que el corazón debe recordar cuando siente que su entrega ha sido ignorada, que la medida del cielo no se basa en lo que se recibe, sino en lo que se siembra, que el verdadero amor no calcula, no condiciona, no retira su mano cuando no hay reciprocidad. El verdadero amor permanece como permanece Dios, y quien ama como Él también será sostenido como Él sostiene. El Salmo 126, 5-6, proclama una verdad poderosa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este no es solo un pasaje poético, es una promesa. Es la declaración de que ninguna entrega hecha en fe quedará estéril, que cada semilla plantada en el terreno del amor será cosechada en el terreno de la gloria. Por eso, aunque lo diste todo y recibiste poco, no te detengas. Aunque tus manos estén vacías de recompensa, mantén tu corazón lleno de propósito, porque no fue en vano. Dios lo vio, Dios lo recibió, Dios lo recordará. Y si solo te dieron migajas, si solo fuiste amado a medias, si tu nombre fue olvidado por quienes prometieron no olvidarte, recuerda que en el cielo tu nombre está escrito en un lugar que nadie puede borrar. Isaías 49:16 nos da una imagen eterna. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Esa es la certeza de quien ha dado más de lo que ha recibido, que el Dios que ve en lo secreto recompensa en lo eterno. Este camino no es fácil. Amar más de lo que se recibe es un terreno donde muchos se rinden, pero quienes permanecen, quienes deciden continuar, quienes siguen entregando, aunque el corazón esté cansado, son los que serán sostenidos por la gracia, fortalecidos por la fe y coronados por la fidelidad divina. En este momento puede que no haya reconocimiento, puede que no haya agradecimientos, puede que no haya aplausos, pero hay una mirada que no se aparta de ti. Hay un libro en el cielo que registra cada acto de entrega, y hay un tiempo en el que todo lo que diste será devuelto con medida abundante, apretada, remecida y rebosante, como lo prometió el Señor. Porque quien ama más de lo que recibe nunca queda en deuda. Dios se encargará de saldar todo con honra. Él no olvida, Él no pasa por alto, y su recompensa no llega tarde. Llega cuando transforma, llega cuando levanta, llega cuando marca un antes y un después, llega cuando el cielo dice, ahora es el tiempo. Así como Ana vio nacer a Samuel, así como Jesús fue exaltado sobre todo nombre, así como Pablo terminó su carrera con gozo, así como Jeremías fue vindicado por la historia, así también llegará el día en que lo que entregaste será reconocido, no por los hombres, sino por el único que verdaderamente importa, el que nunca olvida, el que siempre ve, el que honra lo que fue dado desde el amor más puro. ¿Estás listo para continuar con el propósito que Dios te dio, aunque todavía no hayas visto la recompensa? Porque si solo te dio migajas, lo que sigue te revelará por qué ese amor, esa entrega, esa fidelidad no podrán ser olvidados jamás. La mirada humana se detiene en el tamaño de lo entregado, en la cantidad visible, en el impacto exterior. Pero la mirada de Dios va más profundo. Él no se impresiona por lo que parece grande, sino que examina el origen desde donde nace cada acto. No es el volumen de lo que das, sino el corazón desde donde lo diste, lo que conmueve al cielo. Hay gestos que para el mundo son insignificantes, pero que desde la perspectiva divina llevan un valor incalculable porque nacieron
desde la entrega total, desde la escasez, desde el quebranto. En el templo de Jerusalén, Jesús se detuvo frente al arca de las ofrendas y observó. La gente pasaba y echaba grandes cantidades. Lo hacían con naturalidad, quizá con cierta satisfacción. Pero entonces llegó una viuda. No llevaba oro ni bolsas pesadas, ni miradas altivas. Solo 2 pequeñas monedas de cobre. Era todo lo que tenía. Y sin aspavientos las depositó. Nadie la miró, nadie aplaudió, nadie pensó que su ofrenda valía. Pero Jesús sí, y con voz firme declaró ante sus discípulos: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos dieron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas 21, 3-4. Esa declaración revela una verdad profunda. Lo que hace memorable una entrega no es su cantidad, sino su procedencia. Aquellos que dieron de lo que les sobraba no habían hecho un sacrificio real. Solo ella había ofrecido lo que verdaderamente costaba. El cielo mide con una balanza distinta. Y cuando lo que se da nace desde la necesidad, desde el amor, desde la fe en medio de la nada, entonces se convierte en una ofrenda viva y santa. Dios siempre ha respondido a este tipo de entrega. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías fue enviado a Sarepta, no fue a la casa de alguien con abundancia, sino al hogar de una viuda empobrecida. Cuando Elías le pidió agua y pan, ella respondió con la verdad de su condición. Solo le quedaba un poco de harina y aceite, suficiente para una última comida con su hijo antes de morir. Sin embargo, obedeció. Preparó el pan para el profeta primero, confiando en la palabra que él le había dado. Lo poco que tenía fue dado desde lo profundo de su necesidad, pero con fe. Y el milagro ocurrió. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primeros Reyes 17:16. Lo que salió de su mano era escaso. Lo que salió de su corazón era total. Por eso Dios actuó, porque su atención no se activa por el tamaño visible de la acción, sino por la profundidad espiritual de la intención. Esa es la clave de las migajas que conmueven el cielo. No es que sean pequeñas, es que provienen de corazones que se ofrecen por completo. La historia del joven que ofreció 5 panes y 2 peces ante una multitud hambrienta también revela este principio. Aquel muchacho no tenía más, no podía impresionar a nadie, pero lo que ofreció lo entregó sin reservas. Jesús tomó esa pequeña porción, la bendijo, la multiplicó y alimentó a miles. Y después de que todos comieron, sobraron 12 cestas llenas. Lo que parecía escaso se convirtió en abundancia, porque lo poco, cuando es entregado con fe, se transforma en manos del Señor. No es diferente con nuestras emociones, nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Hay quienes oran cuando les sobra tiempo, y hay quienes oran cuando el cansancio los consume. Hay quienes ayudan cuando es conveniente, y hay quienes lo hacen aún cuando están en necesidad. Hay quienes aman cuando es fácil, y hay quienes lo hacen aunque hayan sido heridos. Y el cielo distingue entre unos y otros. Porque la ofrenda verdadera es la que nace desde el sacrificio, desde el fondo del alma, desde lo que duele, y aún así se entrega. El rey David comprendía esta dimensión del dar. En 2 Samuel 24, cuando quiso edificar un altar al Señor en la era de Araúna, éste le ofreció todo gratuitamente. Pero David respondió con firmeza: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. 2 Samuel 24:24. David entendía que una ofrenda sin costo no tiene poder espiritual, porque dar desde la comodidad no prueba amor, pero dar desde la renuncia, desde el dolor, desde la decisión firme, revela la autenticidad de una fe viva. Y esta es la razón por la cual Dios jamás podrá olvidarte, porque diste desde la escasez, diste desde la soledad, diste desde la traición, diste desde el cansancio,
y aunque no fue grande ante los ojos de los hombres, en el cielo se registró como inmenso. Esa palabra de aliento que soltaste cuando tú necesitabas consuelo, esa ayuda que diste cuando apenas tenías lo justo, ese perdón que ofreciste cuando todo dentro de ti clamaba justicia. Esos son los actos que trascienden el tiempo y son eternamente recordados por Dios. En Hebreos 13:16 leemos: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El sacrificio que agrada no es el que sobra, es el que cuesta. Es aquello que no diste por obligación ni por expectativa de recompensa, sino por obediencia y amor. Y aunque nadie lo vio, Dios lo recibió. Es fácil dar desde la abundancia, lo difícil es hacerlo desde la escasez, pero precisamente ahí es donde se mide la verdadera madurez espiritual. La viuda en el templo no tenía otro ingreso. El joven de los panes no sabía si él comería. La viuda de Sarepta estaba preparada para morir. David tenía el privilegio de recibir gratis. Y sin embargo, todos decidieron dar, no por lo que tenían, sino por lo que creían. La fe fue el motor, y la fe siempre deja huella en el corazón de Dios. Isaías 66:2 declara: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esa es la mirada que transforma destinos. Cuando el Altísimo detiene su atención sobre alguien que, aún en su limitación, honra su nombre. No por apariencia, no por reconocimiento, sino por reverencia, por amor sincero, por obediencia verdadera. Desde ese lugar, incluso las migajas se convierten en memoriales. El error está en pensar que nuestras pequeñas acciones no tienen valor. Pero en el reino, la economía es distinta. Lo que nace del quebranto, lo que se entrega con fe, lo que se rinde con sinceridad, se convierte en semilla que germina en eternidad. Jesús lo dijo en Mateo 6:3-4. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La entrega que no busca ser vista es la que más profundamente es registrada. Por eso, aunque lo que diste fue poco, si salió desde el fondo de tu corazón, el cielo lo anotó como grande. Aunque tus fuerzas eran pocas, si las usaste para servir, Dios las multiplicará. Aunque tu amor fue ignorado, si fue sincero, será honrado. Porque lo que el hombre desprecia, Dios exalta. Y lo que se dio desde el quebranto se convierte en instrumento de gloria. Nada de lo que nace desde el Espíritu se pierde. Ninguna oración, ningún gesto, ninguna lágrima entregada desde la fe se evapora. En Apocalipsis 5:8 se describe a los ancianos delante del trono con copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso significa que cada clamor ha sido guardado, cada intercesión registrada, cada súplica custodiada. Y en el momento de Dios será respondida con poder. El amor que diste, aún sin recibir respuesta, ha sido sembrado y no se quedará sin fruto. Lo que diste en lo secreto será manifestado, no por vanagloria, sino para testimonio. Porque Dios honra lo que nace desde lo profundo. Él no busca apariencias, Él no premia discursos vacíos. Él no responde a motivaciones egoístas. Él responde a la sinceridad del alma, a la pureza del corazón, a la fe que actúa aún sin ver. Así como Jesús exaltó a la viuda en medio del templo, así como multiplicó los panes de un muchacho anónimo, así como honró la fe de una mujer extranjera que solo pedía las migajas de la mesa, así como respondió a la obediencia de un rey que se negó a ofrecer algo que no le costara, así también responderá a tu entrega. Y si sientes que lo que diste fue poco, recuerda que Dios no está midiendo cantidades, está mirando intenciones, está observando desde dónde lo diste. Y cuando Él ve que lo poco fue dado con todo el corazón, lo transforma, lo exalta, lo convierte en señal de su gloria. Por eso, no menosprecies tus actos, no desprecies tus lágrimas, no subestimes tu fidelidad. El cielo no ha olvidado lo que diste.
lo recuerda, lo celebra, lo honra, porque para Dios no es lo que diste, sino desde dónde lo diste. Y si diste desde lo más profundo, entonces estás más cerca de ver lo que otros nunca verán. Este es el poder de las migajas que nacen desde la fe. Son pequeñas pero eternas. Son sencillas pero poderosas. Son invisibles pero imborrables. Y si solo te dieron migajas, pronto entenderás por qué lo que tú diste, aunque parezca poco, nunca podrá ser olvidado por aquel que ve en lo secreto. Hay heridas que no sangran, pero duelen como si el alma se partiera en dos. No dejan marcas visibles, pero perforan profundamente la identidad. El rechazo es uno de esos dolores que silenciosamente se instalan en lo más íntimo, y si no se confronta con la verdad de Dios, puede robar propósito, voz y destino. Hay quienes no fueron traicionados, pero sí ignorados. No fueron golpeados, pero sí descartados. No les gritaron mentiras, pero nunca les dijeron la verdad. Y en ese vacío creció la sensación de no valer, de no pertenecer, de no ser suficiente. Sin embargo, lo que el hombre ignora, Dios honra. Lo que el entorno desecha, el cielo preserva. Y cuando el rechazo toca tu vida, no es el final de tu valor, sino el principio de una restauración que viene directamente del trono. Porque lo que los hombres desechan con ligereza, Dios lo recoge con propósito. No hay desprecio que tenga la capacidad de cancelar lo que Dios ha declarado sobre ti. Nadie que te haya olvidado, menospreciado o cambiado puede borrar lo que está escrito en el cielo. Cuando Dios pone su mirada sobre una vida, no hay silencio humano que la vuelva invisible. En el relato de Génesis, José fue despreciado por sus propios hermanos. Su única falla fue soñar, hablar, tener una visión más grande que las circunstancias. Fue traicionado, vendido, separado de su hogar, olvidado por quienes compartieron su sangre. Pero lo que parecía el fin era en realidad el escenario que Dios usaría para posicionarlo en el lugar donde el sueño nacería. En Egipto, lejos de los aplausos, de la comodidad y de todo lo familiar, Dios comenzó a trazar el camino hacia el cumplimiento. Y aunque sus hermanos lo rechazaron, Dios lo promovió. Aunque fue olvidado en la cárcel, el cielo no lo perdió de vista. Aunque parecía invisible a los hombres, era protagonista en los planes del Altísimo. Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, hubo alguien que recordó a José. Y en un solo día fue llamado de la prisión al palacio. En Génesis 41:14 se registra ese momento clave. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente del calabozo, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Esa palabra, apresuradamente, no es casual. Es el reflejo de lo que ocurre cuando Dios decide que el tiempo del olvido ha terminado. Hay momentos donde el favor celestial acelera lo que parecía estancado, y el que fue ignorado se convierte en la respuesta. El que fue descartado se convierte en la llave de salvación. El que solo recibió migajas se convierte en el instrumento de provisión para muchos. Los hermanos de José lo habían rechazado, pero en el momento de la necesidad fueron ellos quienes lo buscaron, sin saber que él era aquel a quien habían despreciado. Y cuando finalmente se revela, José no lanza condena ni rencor. En Génesis 50:20 les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la sabiduría de quien ha entendido que el rechazo de los hombres nunca define el propósito de Dios. Que lo que te sacó de la casa te llevó al trono. Que lo que parecía castigo fue entrenamiento. Que lo que dolió fue lo que te posicionó. A lo largo de la historia bíblica, este patrón se repite una y otra vez. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó intervenir en una disputa. El pueblo no lo reconoció como libertador. Terminó huyendo al desierto, sintiéndose inadecuado y desplazado. Pero allí, en ese terreno de anonimato, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Y el que no fue bienvenido por su pueblo,
Regresó con vara en mano y autoridad divina. El rechazo lo expulsó, pero también lo preparó. Lo alejó de la escena, pero lo acercó al fuego de Dios. David fue otro a quien no se le asignó valor. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, Isaí desfiló a todos sus hijos ante el profeta, excepto a David. Nadie pensó que ese joven pastor, escondido entre ovejas, pudiera ser digno de la unción real. Pero Dios no escoge como escoge el hombre. 1 Samuel 16:7 declara: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David fue llamado desde el anonimato a la realeza, porque su corazón estaba alineado con Dios. No fue su aspecto, ni su fuerza, ni su posición familiar. Fue su esencia. El hecho de que alguien no te haya elegido no significa que Dios te haya descartado. El hecho de que no fuiste la primera opción de otros no significa que no eres la elección eterna del cielo, porque el valor eterno no depende del reconocimiento humano. Depende de la identidad que el Padre Celestial ha puesto en ti desde antes de la fundación del mundo. El hombre mira lo exterior, Dios mira lo interno. El mundo aplaude el resultado, Dios honra el proceso. Cuando Jesús vino al mundo, no fue recibido con honra por quienes debían reconocerlo. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fue despreciado, incomprendido, acusado. Fue negado, traicionado, crucificado. El rechazo fue parte de su camino, pero no anuló su destino. Fue en realidad el camino hacia la redención. Isaías 53:3 lo define como despreciado y desechado entre los hombres, pero ese desprecio no evitó que su nombre fuera exaltado sobre todo nombre, porque el rechazo humano jamás podrá detener la exaltación divina. Hay un dolor silencioso que se instala cuando alguien a quien amaste te reemplaza, cuando eres olvidado sin explicación, cuando los lugares que ocupabas ahora están llenos por otros. Pero la ausencia de los hombres no define tu valor. La indiferencia de los otros no borra tu esencia. Lo que es eterno en ti no puede ser revocado por decisiones humanas, porque quien te formó, quien te eligió, quien te conoce, no cambia su opinión basándose en las circunstancias. Dios no es hombre para arrepentirse. En el Salmo 27:10, David declara una verdad que sostiene el alma: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. El abandono humano es una realidad que puede visitarnos en diferentes momentos de la vida, pero hay una promesa que siempre permanece. Dios no deja, no olvida, no suelta, y quien permanece en su mano, permanece seguro. Aun cuando todo parece perdido, el Señor tiene la última palabra. El mismo Jesús, colgado en la cruz, expuesto al escarnio, con la multitud pidiendo su muerte, sabía que su dolor no era el final, sino el principio de una victoria eterna. Lo que el mundo llama derrota, el cielo puede convertir en glorificación. Lo que parece rechazo es, muchas veces, redirección. No es el fin del propósito, es el reinicio desde la perspectiva del cielo. Por eso, si has sido descartado, sustituido, ignorado, no permitas que ese dolor determine tu identidad. El rechazo no es un juicio de valor, es solo un escenario. Y cuando ese escenario es entregado a Dios, se convierte en plataforma. Dios toma lo roto, lo olvidado, lo desechado y lo coloca como centro de su historia. Así lo hizo con José, así lo hizo con Moisés, así lo hizo con David, así lo hizo con su propio hijo, así lo hará contigo. El dolor del rechazo se vuelve semilla en las manos del Padre, no porque Él lo haya provocado, sino porque Él lo transforma. El campo donde fuiste despreciado
puede convertirse en el lugar donde serás levantado. El silencio que te rodeó puede convertirse en el sonido de una nueva voz. La puerta que se cerró puede ser la señal de que la verdadera entrada está por abrirse, porque el Dios que te vio cuando fuiste ignorado es el mismo que te levantará para que nadie pueda negar lo que Él ha hecho contigo. El olvido de los hombres no es un veredicto eterno, es una pausa, es una invitación a volver los ojos al único que realmente permanece. Y cuando esa mirada se alinea con el cielo, todo comienza a cambiar. No porque los demás cambien, sino porque tú te posicionas en el lugar correcto, donde la voz de Dios es más fuerte que cualquier rechazo. Y si solo te dieron migajas, si te ofrecieron presencia a medias, palabras a medias, promesas rotas y puertas cerradas, debes saber que Dios no trata a sus hijos con sobras. Él no comparte lo que es tuyo con nadie más. Él no reparte su amor, Él no te sustituye, Él no te abandona. Y si los hombres te pusieron en el olvido, Él te ha guardado en el lugar más alto, en su memoria eterna. Este no es el final, es el principio de lo que viene cuando dejas de depender del reconocimiento de los hombres y comienzas a caminar sostenido solo por la afirmación de Dios. Porque si fuiste rechazado, prepárate. El trono que te corresponde no está vacío, está reservado. Y llegará el día en que el mismo cielo proclame que tú, a quien muchos dejaron atrás, fuiste siempre parte del plan eterno. ¿Listo para ver lo que Dios hace con alguien que fue rechazado por los hombres, pero jamás olvidado por el cielo? Porque si solo te dieron migajas, el banquete del Padre te está esperando. Nadie puede borrar tu lugar. Nadie puede ocupar tu llamado. Y nada de lo que se perdió se pierde cuando estás en las manos de aquel que no olvida. Cuando Dios recuerda, no lo hace con nostalgia, lo hace con propósito. Su memoria no está cargada de pasado, sino de destino. No recuerda para contemplar, sino para transformar. Y cuando decide volver su mirada a una vida que parecía detenida, lo que antes era desierto se convierte en tierra fértil. Lo que antes era olvido se convierte en cumplimiento. Porque en Dios el tiempo de recordar es también el tiempo de actuar. Ruth caminó tras Noemí hacia Belén, sin promesas, sin garantías, sin más esperanza que la fe en el Dios de su suegra. Dejó su tierra, su cultura y sus dioses para aferrarse a un futuro incierto. Lo único que cargaba era lealtad. Y cuando llegaron no había posición, ni herencia, ni honra. Solo campos ajenos y espigas que caían al suelo. Pero incluso en medio de ese escenario, su corazón se mantuvo firme. Fue a recoger lo que otros dejaban atrás, lo que nadie valoraba, lo que solo parecía sobras. Sin embargo, lo que para muchos eran migajas, para Dios era fidelidad en forma de acción, porque no hay paso de obediencia que quede sin recompensa. No hay siembra silenciosa que no despierte la atención del cielo. Ruth no buscaba ser vista, pero fue vista por quien debía verla. Buz la observó, preguntó por ella, se interesó por su historia, y desde ese momento su jornada dio un giro, no porque cambió su estrategia, sino porque Dios decidió recordarla. En Ruth 2:11, Buz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa declaración no fue solo un reconocimiento humano, fue la confirmación de que el cielo estaba tomando en cuenta cada detalle de su fidelidad. Y cuando Dios recuerda, comienza a redibujar el mapa del destino. Ruth pasó de recoger migajas a convertirse en parte del linaje del Mesías. Su historia fue transformada no por casualidad, sino porque el cielo no olvida la semilla que se planta con fe. La memoria divina no es como la humana. No se deteriora, no se desvanece, no cambia con el tiempo. En Malaquías 3:16
se dice que fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esto significa que cada acto, cada pensamiento, cada entrega hecha en reverencia queda registrada. Y cuando el tiempo señalado llega, Dios abre ese libro y responde. Responde con restitución, con honra, con propósito. Responde no solo para consolar, sino para establecer algo nuevo. Zacarías y Elizabeth, descritos como justos y fieles, vivieron largos años sin hijos. Servían a Dios sin interrupción, a pesar de su anhelo no cumplido. Y cuando ya no parecía posible, un ángel se presentó con una palabra que cambió todo. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Lucas 1:13. No decía tu oración ha sido escuchada, sino ha sido oída, como un eco que permaneció en la presencia de Dios hasta el momento justo. Aquel clamor antiguo, aparentemente olvidado, fue activado en el tiempo perfecto para dar lugar al nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Dios recuerda, no solo responde, sino que transforma generaciones. En Éxodo 2:24, el texto dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Israel había estado oprimido en Egipto por años, pero cuando el gemido se elevó, Dios no solo lo oyó, lo recordó. Y ese recuerdo provocó una intervención. Llamó a Moisés, envió señales, confrontó al faraón, partió el mar. Todo comenzó cuando Dios decidió recordar, porque su memoria no es pasiva. Su memoria es poder en movimiento. Aun cuando todo parezca detenido, el cielo está escribiendo. Aun cuando no haya señales visibles, Dios está observando. Aun cuando lo que vives hoy solo te permita recoger migajas, si lo haces con un corazón firme, el día llegará en que esa fidelidad se convierta en puerta. Porque cuando Dios recuerda, las temporadas cambian. Los nombres ignorados se convierten en referentes. Los campos ajenos se convierten en herencia. Lo que estaba abajo es colocado en alto, no como recompensa por mérito humano, sino como honra divina a la fe silenciosa. Y si solo has tenido migajas, si todo lo que pudiste hacer fue seguir recogiendo lo que caía, si nadie supo cuánto costaba mantenerte fiel, debes saber que el cielo sí lo supo, y lo registró, y lo guardó. Y llegará el día en que Dios abra ese libro y diga: ahora es el momento. Y lo que parecía olvido será memoria activa. Y lo que parecía atraso será aceleración. Y lo que parecía insignificante será clave para muchos. Porque cuando Dios recuerda, no vuelve a mirar lo que fue. Establece lo que viene. Y si permaneciste firme cuando nadie aplaudía, si sembraste cuando nadie veía, si obedeciste cuando todo dentro de ti pedía detenerse, entonces prepárate. Porque la memoria de Dios no falla, y si fuiste fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho, no como premio por insistencia, sino como honra a quien decidió creer, aun cuando todo alrededor parecía perdido. ¿Estás listo para ver lo que Dios puede hacer cuando recuerda tu nombre? Porque si solo te dio migajas, pronto verás por qué nunca dejó de escribir tu historia. Hay actos que pasan desapercibidos, palabras que se pronuncian en la intimidad, decisiones que se toman sin testigos, renuncias silenciosas, oraciones escondidas, fidelidades constantes que no se celebran en público. Pero aunque los hombres no lo vean, el cielo lo registra. Cada gesto de obediencia, cada paso de fe, cada lágrima derramada por amor a Dios queda escrito en un libro que no olvida. Porque hay un lugar en la eternidad donde lo invisible en la tierra se vuelve imborrable en la memoria de Dios. En Eclesiastés 12:14 se afirma que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada queda fuera de su alcance. Y cuando lo bueno fue hecho sin reconocimiento, cuando lo justo fue vivido sin aplauso,
cuando lo santo fue sostenido sin testigos, entonces su recompensa se convierte en justicia perfecta. Porque el Dios que ve en lo secreto no solo observa, también anota, recuerda y honra. Jesús enseñó este principio cuando habló de las obras que deben hacerse sin buscar aprobación humana. En Mateo 6 advirtió que no se debía orar, ayunar ni dar para ser vistos, porque quienes lo hacen así ya tienen su recompensa. Pero añadió que el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Eso no es una figura simbólica, es una declaración espiritual. Es la garantía de que nada que haya nacido desde la sinceridad del corazón será olvidado por aquel que conoce hasta los pensamientos más profundos. En el templo de Jerusalén, la mujer que se acercó con su frasco de alabastro no pidió atención. Entró a un lugar donde no era bienvenida, se postró ante los pies del maestro, rompió lo más valioso que tenía y lo derramó como adoración. Los presentes criticaron, pensaron que era un desperdicio, juzgaron su pasado y menospreciaron su presente. Pero Jesús no solo la defendió, la inmortalizó. Dijo en Marcos 14:9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El cielo registró lo que nadie quiso valorar. Y cuando el cielo registra, lo hace para siempre. Hay una dimensión espiritual donde lo que es ignorado en la tierra se convierte en testimonio eterno. No hace falta reconocimiento humano para que una acción tenga peso eterno. El reino de Dios no funciona con lógica terrenal, funciona con verdad espiritual. Por eso, quienes sirvieron cuando no se les pidió, quienes ayudaron cuando no se les exigió, quienes dieron cuando apenas tenían, quienes permanecieron cuando todos se fueron, están construyendo una historia que será revelada en el tiempo señalado. En Hebreos 6:10 se establece una certeza para los que sienten que sus obras fueron invisibles, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no olvida, aunque nadie lo haya reconocido. Aunque no haya un nombre grabado en una placa, ni una voz que lo mencione, ni un recuerdo en la memoria colectiva, Dios sí lo recuerda. Y su memoria no falla, no minimiza, no se corrompe. Su memoria transforma el silencio en recompensa y la soledad en honra. Cuando Esteban fue apedreado por predicar la verdad, sus últimas palabras no fueron de rencor, sino de intercesión. Y mientras los hombres lanzaban piedras para silenciar su voz, él levantó los ojos y vio algo que solo el cielo puede mostrar: a Jesús de pie, a la diestra de Dios. El cielo no permaneció sentado ante su fidelidad, se levantó. Porque cuando alguien entrega su vida desde el lugar más puro, el cielo se pone de pie, no como gesto simbólico, sino como afirmación eterna. Lo que haces cuando nadie te observa es lo que más revela tu esencia. Lo que decides en la oscuridad es lo que más peso tiene en la luz. Y si fuiste fiel cuando era difícil, si fuiste justo cuando era peligroso, si fuiste obediente cuando era impopular, entonces estás escrito en el libro que no se borra. En Apocalipsis 3:5 se habla de los que serán vestidos de vestiduras blancas y cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida. Esa promesa no es para los que fueron populares, sino para los que fueron fieles. Dios honra lo que nació desde la verdad, lo que se dio sin obligación, lo que se sostuvo sin necesidad de aplausos. Esa honra puede no llegar cuando se espera, pero siempre llega, porque lo eterno no está condicionado por lo inmediato. Y si el cielo registró tu entrega, entonces vendrá un tiempo donde lo escondido será exaltado. Hay momentos en los que el alma se cansa de dar sin recibir, de sembrar sin ver fruto, de caminar sin compañía. Pero en esos momentos, lo que te sostiene no es lo visible, sino lo invisible. No es la respuesta humana, sino la certeza divina. Y esa certeza dice que nada está perdido, que nada fue en vano, que cada acto, cada renuncia, cada paso de fe
quedó registrado. Y si solo te dieron migajas, si lo que hiciste quedó oculto, si tus mejores decisiones no fueron celebradas, tienes que saber que el cielo sí lo vio, el cielo lo escribió, y lo que está escrito en el cielo nadie lo puede borrar. Porque aquel que tiene las llaves de David abre y nadie cierra. Y cuando decida abrir la temporada de recompensa, lo hará con plenitud, con honra y con fidelidad. No fuiste invisible, fuiste reservado, no fuiste ignorado, fuiste preparado. Y si lo diste todo sin esperar nada, prepárate, porque viene el día en que lo que nadie vio será lo que Dios use para revelar su gloria en ti. Hay algo que ni el tiempo, ni el silencio, ni el desprecio pueden borrar: la marca que dejaste en el corazón de Dios. Porque aunque para otros fuiste un momento, para Él fuiste una historia. Aunque solo recibiste fragmentos, tú diste con totalidad. Y esa desproporción, esa entrega que no pedía igualdad sino autenticidad, quedó escrita no solo en su memoria sino también en su propósito. Dios no te recordará por lo que te dieron, sino por lo que hiciste con lo que no recibiste. No por lo que alcanzaste, sino por cómo caminaste cuando el camino era estrecho. No por el aplauso, sino por la fidelidad, cuando solo se escuchaba tu respiración entrecortada en medio del esfuerzo. Porque el cielo no exalta a los más vistos, sino a los más constantes. No honra a los más celebrados, sino a los más verdaderos. Y si alguna vez sentiste que solo recibiste migajas, fue porque tu mesa no estaba en la tierra. No estaba donde te sentaron, sino donde Dios te está preparando lugar. Porque hay banquetes que no comienzan hasta que tú llegas. Hay coronas que no se forjan con oro, sino con obediencia. Y hay lugares que solo se abren para quienes supieron dar sin recibir, permanecer sin ser sostenidos y creer sin ver. Hoy no se trata de lo que perdiste, sino de lo que estás a punto de recoger. Porque las manos que alguna vez estuvieron vacías fueron entrenadas para sostener gloria. Los ojos que se llenaron de lágrimas están siendo afinados para ver lo eterno. Y el corazón que no fue correspondido por los hombres será recompensado por el Dios que todo lo ve. Tú no fuiste olvidado, fuiste apartado, no fuiste ignorado, fuiste escondido por un tiempo santo. Porque cuando lo poco que diste desde lo más profundo llegue al tiempo del cumplimiento, ni el dolor, ni la espera, ni el rechazo tendrán poder para detener lo que el cielo determinó sobre ti. A Dios no se le escapan los pequeños gestos. Y si diste migajas que nacieron del alma, prepárate, porque estás más cerca que nunca de ver cómo esas migajas se convierten en señales que jamás podrán ser olvidadas.